El frío azotaba la enorme mansión situada en medio de las montañas. Aquella tarde de invierno, la nieve había caído con tanta fuerza que los caminos estaban bloqueados, y el silencio era tan intenso que solo se escuchaba el silbido del viento. Dentro de la mansión, rodeado de lujos, se encontraba Ernesto Salazar, un empresario millonario que lo tenía todo menos una cosa: la tranquilidad de saber que su pequeño hijo Nicolás estaba seguro. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Ernesto siempre había sido un hombre de carácter duro, alguien que nunca mostraba sus emociones frente a los demás. Pero desde que había enviudado, el vacío en su vida lo perseguía como una sombra. Nicolás, con apenas 7 años, era lo único que le daba sentido a sus días, aunque a veces la frialdad de su padre lo hacía sentir solo. Esa tarde, mientras Ernesto atendía llamadas de negocios frente a la chimenea, la nueva empleada de la casa, Clara, se encontraba barriendo el salón. Era una mujer humilde, de origen campesino, que había aceptado aquel trabajo para poder alimentar a sus 2 hermanitos pequeños. Su sencillez y ternura contrastaban con la rigidez de la mansión. De repente, un ruido extraño interrumpió la rutina. La puerta principal se abrió de golpe y entró un torbellino de aire helado. Ernesto, sobresaltado, levantó la vista. ¿Dónde está Nicolás?, preguntó de inmediato, notando que el niño ya no jugaba en su rincón favorito. Clara, preocupada, respondió: lo vi hace unos minutos mirando por la ventana. Señor, decía que quería salir a hacer un muñeco de nieve. El corazón de Ernesto se paralizó. Corrió hasta la entrada y, al abrir de nuevo la puerta, vio huellas pequeñas que se alejaban hacia el bosque nevado. «¡Nicolás!», gritó con desesperación, pero su voz se perdió en la tormenta. Sin pensarlo, Ernesto salió corriendo, pero la nieve era tan densa que apenas podía avanzar. Su traje elegante y sus zapatos no estaban hechos para aquellas condiciones. Cada paso era una batalla, y el viento golpeaba con tanta fuerza que lo obligaba a entrecerrar los ojos. Clara lo siguió unos segundos después, con apenas un abrigo delgado y botas gastadas. Aunque el frío la atravesaba, su preocupación por el niño era más fuerte que cualquier incomodidad. «Señor, déjeme ayudarlo. Conozco estos caminos mejor que usted», exclamó con determinación. Ernesto dudó. Estaba acostumbrado a no confiar en nadie, mucho menos en una empleada recién llegada. Pero al ver la decisión en su rostro, asintió. «Está bien, pero debemos encontrarlo ya. No resistirá mucho en este clima». La nieve caía cada vez más intensa. Avanzaron entre los árboles, siguiendo las huellas que poco a poco se borraban bajo el manto blanco. Ernesto sentía la desesperación carcomerlo por dentro. Cada segundo que pasaba era una eternidad, y en su mente solo repetía una oración: «Dios, por favor, no me lo quites también». Clara, con su instinto de mujer acostumbrada a los caminos rurales, observaba con atención el terreno. «Las huellas se desvían hacia el arroyo», dijo. «Si el niño se acercó al agua, puede ser muy peligroso». Ernesto apretó los dientes, luchando contra el pánico. Después de unos minutos que parecieron horas, escucharon un débil llanto. Ernesto sintió cómo su corazón volvía a latir con fuerza. Corrieron hacia el sonido y lo encontraron. Nicolás estaba sentado sobre la nieve, temblando, con las mejillas rojas y las manos entumecidas. Intentaba levantarse, pero sus pequeñas piernas no respondían. «Papá», murmuró con voz quebrada al verlos. Ernesto se lanzó hacia él, lo abrazó con fuerza y lo cubrió con su chaqueta, tratando de darle calor. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo contener. «Perdóname, hijo. Perdóname por no cuidarte mejor». Clara, viendo la escena, no perdió tiempo. «Señor, debemos sacarlo de aquí ya. Si no lo calentamos pronto puede enfermar gravemente». Sin esperar respuesta, tomó al niño en brazos con sorprendente fortaleza y comenzó a caminar de regreso. Ernesto la siguió, impresionado por la valentía de aquella joven que, a pesar del frío, parecía estar dispuesta a darlo todo por salvar a Nicolás. El regreso fue agotador. La tormenta no daba tregua y cada paso requería un esfuerzo sobrehumano. Ernesto, que siempre había confiado en su dinero para resolver cualquier problema, comprendió en ese momento que su riqueza era inútil frente a la naturaleza y frente al peligro que amenazaba la vida de su hijo. Finalmente, lograron regresar a la mansión. Clara llevó al niño directo frente a la chimenea y lo envolvió con mantas. Preparó rápidamente una infusión caliente con hierbas que llevaba siempre en un pequeño saquito, un recuerdo de su abuela. «Esto ayudará a que entre en calor por dentro», explicó mientras le daba pequeños sorbos a Nicolás. Ernesto observaba en silencio, con el rostro lleno de asombro. Nunca había visto tanta dedicación y ternura en una persona que no tuviera ninguna obligación con su hijo.
Clara no solo lo había acompañado en la búsqueda, sino que había cargado con el niño, lo había protegido y ahora lo atendía como si fuera suyo. Cuando Nicolás comenzó a recuperar el color en su rostro y a sonreír débilmente, Ernesto sintió que algo en su interior cambiaba. Por primera vez en años dejó caer la máscara de hombre duro y mirando a Clara murmuró: «No sé cómo agradecerte lo que hiciste hoy. Salvaste lo más valioso que tengo en este mundo». Ella bajó la mirada con modestia. «No tiene que agradecerme nada, señor. Hice lo que cualquiera hubiera hecho. El niño estaba en peligro y yo solo seguí lo que dictaba mi corazón». Pero Ernesto sabía que no era cierto. Había muchas personas que se habrían quedado cómodamente dentro de la mansión, temiendo al frío y a la tormenta. Clara había arriesgado su vida sin pensarlo 2 veces, y eso era algo que no podía olvidar. Si esta historia ya te está emocionando, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita. Esa noche, la mansión entera permaneció en silencio. El viento seguía golpeando con furia las ventanas, pero en el salón principal, junto a la chimenea, la calma comenzaba a regresar. Nicolás, arropado entre mantas y con una taza caliente entre las manos, ya respiraba con normalidad. Sus ojitos cansados miraban a Clara con gratitud. «Gracias, Rosita», murmuró con la voz débil. Clara sonrió, aunque su nombre era Clara, no Rosa. El niño, entre temblores, la había bautizado así sin querer, pero a ella no le molestó. Lo acarició suavemente en la frente y contestó: «De nada, pequeño, lo importante es que estás bien». Ernesto, sentado a un costado, observaba cada gesto. Nunca había visto a su hijo tan cómodo con alguien desde que su madre había fallecido. Había pasado años contratando niñeras, institutrices y hasta médicos especializados para que el niño se sintiera acompañado. Pero ninguno había logrado lo que aquella empleada humilde había conseguido en apenas un par de semanas. Cuando Nicolás se durmió, Ernesto se acercó a Clara. Su voz sonó más suave de lo normal, casi como si temiera quebrarse. «Clara, hoy me mostraste algo que no esperaba. No solo salvaste a mi hijo, también me enseñaste lo que significa tener a alguien dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio». Ella negó con la cabeza. «No, señor, yo solo hice lo correcto. Nicolás es un niño noble y dulce. Cualquiera que lo conociera hubiera hecho lo mismo». Pero Ernesto sabía que no. Años de negocios lo habían hecho experto en leer a las personas. Y Clara era distinta. Su humildad no era una fachada, y su entrega no tenía segundas intenciones. Pasaron los días y la tormenta poco a poco se disipó. Nicolás se recuperó completamente, y lo que sucedió entonces sorprendió a todos. Cada mañana, el niño se despertaba preguntando por Clara. Si ella iba a la cocina, él la seguía. Si salía al jardín, él quería estar con ella. Se había aferrado a su presencia como quien encuentra un refugio en medio de la tormenta. Ernesto lo notó, y aunque al principio intentó mantener cierta distancia, pronto comprendió que aquello era inevitable. Clara había llenado un vacío que nadie más había podido llenar. Un día, mientras desayunaban, Nicolás miró a su padre y le dijo con la sinceridad de un niño: «Papá, ¿puede Clara quedarse siempre con nosotros? Cuando estoy con ella, siento que mamá no está tan lejos». Las palabras del niño fueron como un golpe directo al corazón de Ernesto. Tragó saliva y se quedó en silencio unos segundos. Luego miró a Clara y vio en sus ojos un brillo humilde, pero también un miedo enorme. Ella sabía que su lugar en aquella casa era frágil, que en cualquier momento podría perderlo todo. Esa misma tarde, Ernesto tomó una decisión. Reunió a algunos de sus familiares más cercanos en el salón. Entre ellos estaban sus hermanas, 2 mujeres elegantes que siempre habían criticado sus elecciones. Cuando todos estuvieron sentados, Ernesto aclaró la voz. «Quiero presentarles a alguien muy especial», dijo, colocando una mano en el hombro de Clara. «Ella no es solo una empleada. Ella salvó la vida de Nicolás y se ha ganado nuestro respeto y cariño. A partir de hoy, Clara tendrá un lugar permanente en esta casa, no como sirvienta, sino como parte de nuestra familia». Las miradas de desaprobación no tardaron en aparecer. Una de las hermanas frunció el ceño y murmuró: «¿Cómo puedes decir eso, Ernesto? ¿Acaso piensas reemplazar a tu difunta esposa con una muchacha cualquiera?» Clara quiso intervenir, pero Ernesto levantó la mano con firmeza. «No se trata de reemplazar a nadie. Mi hijo necesita amor, necesita compañía sincera, y Clara se lo ha dado. Yo puedo comprar todo lo que quieran con mi dinero, pero no puedo comprar lo que ella nos ofrece: cariño verdadero». Las palabras resonaron en la sala.
Clara, con lágrimas en los ojos, miró a Ernesto sin saber qué decir. Jamás había imaginado que él la defendería de esa manera, menos aún frente a su propia familia. Con el paso de las semanas, la relación entre Clara y Nicolás se volvió inseparable. Juntos jugaban en la nieve, leían cuentos frente a la chimenea y hasta cocinaban pequeños postres improvisados en la cocina. Ernesto los observaba y, en silencio, agradecía al destino por haber puesto a aquella mujer en sus vidas. Un día, mientras caminaban los tres por el jardín aún cubierto de nieve, Nicolás tomó las manos de ambos y dijo con una sonrisa radiante: «Ahora sí siento que somos una familia». Esa frase quedó grabada en la memoria de Ernesto, porque comprendió que su hijo no hablaba solo desde la emoción de un momento, sino desde lo más profundo de su corazón. La historia de Ernesto, Nicolás y Clara pronto se difundió entre conocidos, aunque algunos lo criticaban. Él ya no prestaba atención. Había encontrado algo que ni toda su fortuna podía darle, un verdadero hogar lleno de paz y esperanza. Con el tiempo, comprendió que lo que sentía por Clara iba más allá de la gratitud. Ella había devuelto la luz a su vida y le mostró que aún podía amar. Una tarde soleada, frente a Nicolás, Ernesto tomó valor y con un ramo sencillo en la mano, le pidió a Clara quedarse a su lado para siempre. Entre lágrimas de emoción, ella aceptó, confesando que allí había encontrado la familia con la que siempre soñó. El dinero puede protegerte del frío con paredes y techos, pero jamás podrá darte el calor que solo un corazón sincero sabe entregar. Y cuando la vida te pone a prueba, a veces son los más humildes quienes muestran la mayor grandeza. Si esta historia te conmovió, te invito a darle me gusta, a compartirla con alguien especial.